Ok, estamos ya nuevamente, ¿no? Por ahí faltan todavía compañeros. Estamos 20 participantes. Veremos, ya se están uniendo los demás. Sí, ya puse grabar. Sí, ya está. Ok, listo. Entonces, dentro de este factor que denominamos, ¿no es cierto?, la vía y su entorno o el factor ambiental como tal, viene a ser básicamente todo lo que comprende la parte de vialidad, carreteras o infraestructura vial. Dentro de diversas investigaciones han demostrado que existe cierta relación entre el tipo de vía por la que se circula y la proporción de accidentes de tráfico que se produce, ¿ya? Esto sobre todo porque van a tener o van a guardar una relación, ¿ya? De la cantidad justamente de siniestros por algunas situaciones o diseño como tal de la vía, que puede estar entre otros motivos, entre otras razones, por el ancho de carril, el radio de giro, por ejemplo, o de curva, ¿ya? Las condiciones previas, por ejemplo, a ese diseño, por ejemplo, que les menciono de curva, puede ser que sea previo a una recta y con la velocidad que puede llegar el vehículo hacia esa curva. Entonces, son entre otras causas que van a estar alineadas justamente al tipo de vía para que aporten en el caso de siniestros de tránsito que se deban por justamente por esa razón. Y sumado a ello, de pronto puede estar el tema de desconocimiento, falta de utilización previa de pronto de esa vía, que no tenía conocimiento y por ende no sabía de pronto el riesgo o el peligro que estaba o que se encuentra en ese lugar, ¿no? Entonces, de esta forma se ha observado diferencias entre la proporción de accidentes de una vía urbana en una vía interurbana y obviamente entre ellas en vía convencional y autovía o autopista, y como además una climatología adversa puede favorecer a la aparición de mayores riesgos de la movilidad. Esto sobre todo por el tema este ya de la climatología, cuando hay presencia de lluvias fuertes, cuando por ejemplo en ese sentido también el tema de la iluminación que puede tener una vía juega un papel importante. Entonces, son factores que a la larga van a aportar, ¿no es cierto?, a que se produzcan o no siniestros de tránsito. Entonces, además, el lugar de la vía tiene influencia como se observa, por ejemplo, en las rectas, en las que se producen la mayoría de accidentes, o en las carreteras secundarias, en las que los conductores experimentan la llamada falsa seguridad, que les lleva a bajar su nivel de alerta cuando circulan por carreteras cercanas o conocidas. Es decir, donde aparentemente tenemos ya un conocimiento previo de la vía, ¿ya? Y tal vez identificamos o sabemos ya dónde posiblemente puede existir, por ejemplo, algún tipo de bache, algún tipo tal vez, incluso rompe velocidades o las características propias de una vía. Entonces, de ahí justamente está la denominada falsa seguridad, de que aparentemente creemos que conocemos la vía y conocemos de pronto los riesgos o peligros que éste puede tener, y de pronto incluso se puede exceder el tema de la velocidad, cosa que obviamente no sería lo correcto, porque diferente es cuando una vía que no es de nuestro conocimiento, no es familiar, no hemos utilizado previamente, vamos con cierto estado de alerta, de precaución ante de pronto alguna situación de riesgo. Entonces eso es lo que hace referencia justamente en esta parte donde tenemos esta falsa llamada de seguridad, que es básicamente asumir que identificamos los riesgos, pero a su vez no cumplimos, diríamos de esa manera, de manera correcta, tratando de evitarlos o teniéndolos presentes. ¿Ya?
Además, entonces, de estos factores, otros como la distribución temporal influyen en la producción de accidentes o denominados siniestros, ¿no? Ya que estos se dan en los fines de semana, en los periodos en los que se produce mayor movilidad o mayor probabilidad de accidentes. Bueno, esto de cierta manera puede ser variante, puede ser dinámico para una u otra localidad. En algunos casos, los fines de semana incluso pueden ser periodos donde la carga vehicular puede disminuirse, puede bajar notablemente, y en algunas otras localidades puede sí darse esa tendencia de que se incrementa. Ejemplo, en fines de semana o feriados, ciertas vías, por ejemplo, tienen mayor presencia de vehículos y por ende la probabilidad justamente de siniestros puede ser más incidente, ¿no? Entonces ahí obviamente, por ejemplo, se pueden hablar sobre todo vías que conectan provincias o conectan regiones en feriados de fines de semana, es donde posiblemente aumenta la carga vehicular y obviamente por eso aumenta tal vez la incidencia de siniestros o probabilidad de sufrir siniestros por la razón misma de que hay más vehículos. ¿Por qué en ese sentido? Porque cuando hablamos de, por ejemplo, vías que conectan regiones, hay presencia de vehículos pesados, de pesados, buses, livianos y demás. Entonces, cuando hay vías, por ejemplo, de solamente un carril por circulación, la tendencia a no ir de pronto eh, a la misma velocidad que un vehículo pesado hace de que, por ejemplo, cometan acciones como querer rebasar en lugares no permitidos y esto puede generar siniestros de tránsito. ¿Ya? Respecto a los días laborales, por eso los horarios de entrada y salida habituales son los momentos en los que se concentran más accidentes de tráfico. Esto ya en días comunes, sobre todo ya que vendrían hacer entre semana, ¿ya? Donde obviamente por la, 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 el cumplimiento que se tiene de un horario, ya de una jornada laboral que viene marcada por cumplir dentro de un horario de ingreso y un horario de salida, obviamente tal vez cuando no se toma el tiempo destinado, que tal vez se va a demorar en el tráfico, tal vez esa tendencia a querer aprovechar, en ese caso, el viaje con exceder la velocidad, ¿ya? ¿Cómo afecta el factor de la vía? Entonces, básicamente podríamos categorizar en tres tipos. Lo que es el tipo de vía, la época del año y la climatología. En cuanto al tipo de vía, ¿no es cierto? Aquí vamos a hacer referencia a cuáles son los riesgos que pueden estar vinculados, en este caso, sobre todo por el tipo de vía, si es una urbana, si es una interurbana, si está ubicada, en este caso, dentro de la ciudad, sirve como este paso lateral, es una autovía, una autopista. Básicamente, ¿qué tipo de vía es la que se presenta, por ejemplo, el siniestro de tránsito? Y obviamente identificar cuáles son los riesgos que posiblemente pueden tener, ¿ya? Por ejemplo, en una autopista, diríamos que la característica principal es, ¿no es cierto?, que son mínimo de 3, 4 carriles por sentido de circulación. Entonces, uno de los riesgos dentro de estas vías posiblemente es el cambiarse de carril, el tener que cambiar de carril de circulación, el tener que de pronto incorporarse a esta vía o el tener que salir de esta vía, ¿ya? Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los riesgos que se podría identificar en este tipo de vías. Ya en la parte urbana como tal, de pronto los riesgos que vamos a identificar es sobre todo en las intersecciones, ¿sí? Donde, por ejemplo, no existe señalización y no se tiene conocimiento de quién tiene el derecho de paso frente a una intersección, ¿ya? Entonces, eso es lo que, al menos en la cuestión de vía, se debe tener presente y obviamente se debe identificar ese riesgo. Entonces, los conductores experimentan una sensación de seguridad al circular por carreteras convencionales, es decir, carreteras donde aparentemente tienen ya previo conocimiento, tal vez la carga vehicular no es demasiado alta, no hay presencia
alta de vehículos, ¿ya? La otra es, la empresa procura tener en cuenta el nivel de seguridad de los distintos tipos de vías a la hora de trazar las rutas para la actividad de los conductores. Es decir, ya esto relacionado, por ejemplo, cuando actividades de entrega de productos o de distribución de productos, donde justamente se pueda considerar el tema de cuáles rutas pueden resultar más seguras para poder cubrir, ¿no es cierto?, con esa entrega o con los plazos, en ese caso de entrega. La otra cuestión es, se tiene en cuenta la posible concentración de peatones, por ejemplo, en zonas escolares, a la hora de trazar, las rutas habituales de los conductores de la empresa. Considerando, ¿no es cierto?, de que las zonas estas escolares, la velocidad máxima va a estar entre 20 o 30 kilómetros por hora. Entonces, obviamente, va a tener que disminuir notablemente la velocidad, e incluso cercana a una zona escolar, siempre va a haber la posibilidad o probabilidad de que un niño de pronto no esté acompañado de una persona adulta o demás, y obviamente eso genere alguna situación, por ejemplo, de riesgo, ¿sí? Entonces, obviamente ahí incluso viene ya la parte de pronto grado de culpabilidad, porque si tiene señalizado, por ejemplo, esa zona escolar, obviamente el conductor sabe de que ahí debe disminuir notablemente la velocidad, y obviamente hay la probabilidad de que personas o peatones o niños estén o vayan a cruzar la vía, ¿ya? Ingeniero, entonces, en cuanto a usted decían antes, la falsa sensación de seguridad, eso sería tomado también como exceso de confianza. Sí, claramente, exceso de confianza, sobre todo en entornos donde ya Uno aparentemente cree que conocemos, está, ajá, donde aparentemente uno sabe cuáles son las características de ese lugar, de ese tramo, de esa parte de la vía, y obviamente tiene esa falsa percepción o sensación de seguridad. por ejemplo, los carros que salen de aquí para Cuenca, bueno, cuando yo me he ido para Cuenca, les soy sincero, yo no alcanzo a ver bien la vía y esos carros vuelan y uno ni por más que se les pega la pata, yo no sé cómo es que ellos hacen para ir, no sé si tienen un sistema de 3D para ver la vía, pero ellos vuelan con neblina y todo, de Cuenca para acá ellos corren y uno quiere correr, la sombra le dejan a uno. Ahí puede Porque ser, ellos ya se conocen la trayectoria de la vía, pues. eso Cuando tú es coges un un carretero claro ejemplo. y circulas, ya te vas aprendiendo la vía sin necesidad de estar tanto tiempo mirando al frente. Pero igual, si sabía, tú sabes que bajando de allá del Cajas acá, es puro neblina y quién quita que no haya piedras en el camino. Una vaca por ahí. Ya, ahí es un claro ejemplo de esa falsa percepción o llamada de seguridad, porque el hecho de conocer, ¿no es cierto? Saber que si yo me aproximo a una curva, yo sé qué tipo de curva es, posiblemente la velocidad a la que llego a esa curva está o excede el rango permitido, pero eso no quita de que, por ejemplo, pueda venir otro vehículo en sentido contrario, o de pronto pueda tener, como decía, la presencia de pronto de algún objeto, piedra, o de pronto algún vehículo que tal vez esté con algún daño. Entonces, a eso es lo que justamente se le denomina esa llamada falsa de, llamada sensación de seguridad, porque no aparentemente conocemos o sabemos qué tipo de curva es, incluso la velocidad que posiblemente puedo llegar o tener como límite, pero eso no me quita de que alguna situación extra o particular pueda suceder. Entonces, ahí es justamente donde se pueden producir, repito, siniestros, y esto alineado sobre todo al tema de la velocidad excesiva que se puede tener. Sí, lo mismo sucede en la zona
en la zona o en las zonas urbanas, ¿ya? En donde a veces cuando ya son repetitivas la ruta que nosotros tomamos, ¿ya? Muchas de las veces en las intersecciones, sobre todo ya no se tiene la misma tendencia de con qué velocidad se llega a la intersección. Posiblemente, tal vez, hago referencia aquí, ¿no? La primera vez que tomó esa ruta y de pronto se encontró en una intersección, llegó a detener totalmente el vehículo. La segunda, tercera vez, como ya conoce, ya no lo tiene totalmente el vehículo, ya lo disminuye la velocidad posiblemente a 5 o 10 kilómetros por hora, y cuando cree que ya es muy repetitivo, incluso la velocidad mínima llega a ser 20 kilómetros por hora. Entonces ahí es una sensación de llamada falsa seguridad, porque se está asumiendo de que no puede haber ningún riesgo o peligro de cuando no conocíamos. Y ahí sí hay una diferencia, ¿no? No es lo mismo que cuando ya conocemos que cuando no conocemos. Cuando no conocemos, bajamos la velocidad, estamos más atentos, ¿sí? Para de pronto identificar todos los riesgos o peligros que pueden haber. Pero cuando ya hay, de cierta manera, ese conocimiento previo, tal vez viene a tomarse esta mal llamada eh, falsa seguridad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención? ¿Ya? Llevar a cabo actividades de sensibilización sobre la conducción en las rectas, donde se producen la mayor parte de siniestros o de accidentes, es decir, identificar los puntos de estos donde hay mayor probabilidad de siniestros, ¿ya? Sobre todo por tema de exceso de velocidad que se pueden alcanzar. Sensibilizar sobre las precauciones de carreteras convencionales, ya que son vías interurbanas con mayor siniestrabilidad, sobre todo las que en ese sentido están conectando tanto la parte urbana como la parte rural, que circulan en la medida de lo posible por autovías y autopistas en lugar de carreteras convencionales, ya que presentan menor riesgo de accidente. Entonces, hay incluso, ¿no es cierto? Al menos, por ejemplo, quienes, por ejemplo, son de aquí de Daule, si tienen las dos opciones, ¿no? Una opción sería, por ejemplo, utilizar la red estatal, y otra sería de pronto utilizar una red vial dentro del cantón Daule, por ejemplo, para llegar, si me ocurre, al shopping, ¿sí? Desde, por ejemplo, el sindicato de choferes. Teniendo las dos opciones, tal vez identificar cuál posiblemente puede ser una vía que pueda representar un mayor peligro o situación de riesgo ante un siniestro de tránsito. Ya, eso es lo que justamente hace referencia de cierta manera aquí. ¿Ya? E informar sobre los accidentes más comunes en vías urbanas, atropellos y colisiones laterales, recomendar a los trabajadores que realicen siempre la ruta más corta y segura para ir al trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí aparece lo que es, por ejemplo, el informar estos corazones azules. Y tal vez últimamente creo que ya ha perdido incluso un poco un tema de que se utilizaba en el posterior cuando había una persona fallecida, sobre la calzada se pintaba un corazón, ¿ya? Entonces, eso era una muestra, por ejemplo, de que en ese tramo, en esa parte de la vía, hubo un siniestro y que lamentablemente falleció una o fallecieron algunas personas. Entonces, la percepción, ¿no es cierto?, para el conductor, para el usuario, es que tal vez ahí tengo que bajar la velocidad, tengo que disminuir la velocidad, tengo que tener más precaución, porque de pronto puede resultar algún peligro que ya previamente se dio un evento lamentable. Entonces, de una u otra manera, eso brinda, ¿no es cierto?, un estado de alerta, de prevención para los usuarios como tal, ¿sí? Y en el tema ya de cuando hablamos de, sobre todo la parte logística o ya actividades comunes, el poder identificar rutas más cortas y más seguras para poder cumplir con actividades diarias o actividades comunes como tal, que obviamente no puedan representar un riesgo de pronto o un peligro por alguna situación o condición previa o estadística
de alta incidencia de siniestro. ¿Ya? En cuanto a la época del año, obviamente al referirnos a la época del año, los riesgos van a estar asociados a el día, por ejemplo, o a la hora del día en las que pueden presentarse los siniestros de tránsito. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, van a haber periodos, por ejemplo, de que la lluvia, por así sola, ya puede ser una situación de riesgo para la adherencia que pueden tener el vehículo, sus neumáticos a la calzada. Si se suma a ello, por ejemplo, el tema de la oscuridad, es decir, periodos de la noche, si se suma también el tema, por ejemplo, decíamos acá en la costa, por ejemplo, de mariposas, entonces hace de que se sumen varios factores ahí y que obviamente tal vez eso es algo que yo no puedo controlar, no se puede controlar totalmente, ¿sí? Entonces son épocas o durante periodos del año donde van a haber diferentes situaciones de riesgo y que obviamente debemos identificarlas plenamente para poder evitar un posible escenario. Entonces, ¿cómo identificamos ese riesgo? Las empresas o la empresa aconseja a sus trabajadores extremar la precaución de entrada y salida del trabajo, sobre todo por repito, condiciones de lluvia, condiciones, por ejemplo, en el caso de algunas regiones del país, condiciones de neblina, de poca visibilidad, ¿ya? Otra cuestión es la empresa permite flexibilizar las horas de entrada y salida del trabajo con el fin de evitar horas de alta afluencia en las vías de acceso al centro del trabajo. Es decir, cuando de cierta manera hay flexibilidad, y sobre todo un orden de pronto alternado para el ingreso a las diferentes instituciones. Es decir, no todos ingresan a las 8 de la mañana, no todos ingresan a las 7 de la mañana, sino hay de manera jerárquica, es decir, como una escalera. Unos ingresan 7, otros 7 y media, otros 8, otros 8 y media, 9, y así obviamente también en los periodos de salida. Entonces, de una u otra manera, alivianamos en el sentido de que no todos van a coincidir dentro de un mismo horario la salida y dentro de un mismo horario el ingreso. Entonces, obviamente, cuando eso se suman ya factores como la condición climática, en temas de lluvia, no se puede de pronto eh, acelerar o exceder los rangos de velocidad. ¿Ya? ¿Qué más la empresa tiene en cuenta el aumento de desplazamientos que en determinados meses del año a la hora de planificar justamente los desplazamientos? Esto es pues cuando en diferentes épocas del año, ¿no es cierto? Sobre todo, por ejemplo, en periodo escolar, en periodo de vacaciones, no hay la misma demanda de vehículos, por ejemplo, dentro del ámbito educativo, que de pronto demandan la cantidad de viajes en ese sentido. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando hay un feriado, ¿ya? Entonces ahí la demanda de viajes entre regiones o entre provincias puede ser superior, ¿ya? Y medidas de prevención que podrían ser flexibilizar las horas de entrada y salida, sería positivo para ayudar a reducir los accidentes o siniestros que se pueden producir, ¿ya? Más medidas de prevención pueden estar alineadas a ofrecer formación sobre las precauciones en los desplazamientos laborales en los meses de mayor siniestralidad en las carreteras debido al incremento de desplazamientos, sobre todo, por ejemplo, cuando hay presencia de lluvias, ya poder identificar, en este caso, si vamos a un caso, ¿no? Los docentes del Instituto Juan Bautista Aguirre, el 50% viajan desde Guayaquil hasta DAO. Entonces, durante ese trayecto, ¿cuáles son los puntos, por ejemplo, que se han presentado siniestros y que pueden representar un riesgo, un peligro para, en este caso, los conductores? ¿Y en qué puntos, trayectos deberían tomar o estar más alertas, más atentos para no sufrir o estar involucrado en un siniestro? Sobre todo si, por ejemplo, hay la presencia de lluvia. Sí, entonces esas son situaciones que de una u otra manera brindan un estado de alerta, ¿no?
Asimismo, al ofrecer formación sobre las precauciones en horas de entrada, que esto ya lo mencionamos, a los trabajos que coinciden también con los atascos y mayor presencia de vehículos en las vías, son las horas en las que se producen estadísticamente más accidentes o más siniestros, sobre todo, repito, por la necesidad o el requerimiento de cumplir con un horario de trabajo y obviamente en la mayoría de casos eso se ve reflejado en que si yo no cumplo con la hora establecida, voy a tener algún tipo de descuento, voy a tener algún tipo de sanción. Entonces, eso en muchos de los casos lo que hace es exceder los rangos de velocidad y obviamente representa un mayor riesgo por no estar de pronto atento o centrado a la acción misma de conducir, sino más estar pendiente, por ejemplo, de la hora y de que se me acerca el tiempo límite en el cual debo llegar. ¿Ya? En cuanto a la climatología, si bien es cierto, son los riesgos asociados a las condiciones climatológicas en el momento del desplazamiento, básicamente, ¿no es cierto?, esto tiene referencia entonces directa con las condiciones climatológicas. ¿Cómo identificamos este riesgo? Ya, la empresa tiene en cuenta factores climatológicos a la hora de fijar los objetivos temporales y las condiciones de desplazamiento. Es decir, ¿no es cierto?, si por ejemplo, en, en, en esta situación mismo de lluvias fuertes, habrán muchos, ejemplo, docentes o estudiantes que tal vez por esta situación no puedan asistir de manera permanente, ¿ya? Repito, en este caso, porque las condiciones de transporte, movilidad, están directamente afectadas, ¿ya? Dice la empresa, realiza revisiones del estado mecánico de los vehículos ante periodos de condiciones climatológicas adversas. Es decir, por ejemplo, en ese sentido, cuando, por ejemplo, en Guayaquil habían lluvias fuertes, se van a ir, en este caso, ya el vehículo incluso por completo, en donde aparentemente de pronto incluso tal vez no es evidente los daños o de pronto afectaciones que pueda darse. Sin embargo, tratar de dar algún tipo de mantenimiento para evitar de pronto de que eh, exista alguna falla de pronto silenciosa que pueda a la larga representar un peligro, ¿ya? Asimismo como el tema de sistema de frenos, tema de suspensión, ¿ya? O también ya directamente lo que serían el estado de los neumáticos, ¿sí? La empresa se asegura de que las condiciones de los vehículos de los trabajadores se adapte a las condiciones meteorológicas de la zona en cada momento. Bueno, en ese sentido, sobre todo si, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, tuviéramos presencia tal vez como es de esto de nieve, ya, de pronto acoplar o existan vehículos que tengan algún tipo de acople para que se ajusten a estas situaciones o condiciones meteorológicas que obviamente tal vez van a imposibilitar de que un vehículo en situaciones o condiciones normales pueda desplazarse. Y finalmente dice los trabajadores están formados para conducir en esas condiciones meteorológicas, es decir, cuál fue o cuál es la preparación tal vez previa que pudieron haber, que se pudo haber tenido en cuanto a, por ejemplo, en escenarios cuando hay presencia de, digamos, el caso anterior